Estamos de vuelta en Que hay de nuevo. Está con nosotros en el estudio el subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz, para hablar sobre la campaña Chile Vota Informado. Ya estamos a solos días de la elección y hay cosas importantes que reforzar y, por supuesto, informar. Subsecretario, ¿cómo le va? Gracias por venir al estudio Infinita. Muchísimas gracias, Yerko. Muy bien y Buenas tardes. Buenas tardes, Antonia. Muchas gracias por la invitación. Oiga, subsecretario, cuéntenos un poco el detalle de esta campaña, Chile Vota Informado. ¿Cuál va a ser el rol del gobierno de cara a estas elecciones? ¿Y qué medidas específicas contempla la campaña? Bueno, recordar primero que la elección del domingo 16 de noviembre nosotros vamos a elegir los chilenos y chilenas a diputados, a presidente o presidenta de la República, a diputados, a diputadas y parte del Senado. Son no todas las regiones las que eligen senadores y senadoras. Sí. 23 senadores específicamente se renuevan en esta elección. Y lo que nosotros estamos haciendo como gobierno es una invitación a votar informado. Es muy importante en tiempo de desinformación votar informado. Como gobierno, además, tenemos una coordinación de subsecretarías, diversas instituciones junto al servicio electoral que están involucradas en el proceso electoral para poder garantizar la seguridad, el transporte y toda la información necesaria de cara a esta trascendental elección. Asimismo, también invitar a la ciudadanía a poder visitar las canales oficiales de información, esto es la página del servicio electoral, cervel.cl, y también la página Chile Vota Informado, donde podrán encontrar sus datos electorales y también preguntas, respuestas, otros servicios que están dispuestos a la ciudadanía. Subsecretario, ¿qué diferencias han encontrado entre esta campaña, esta edición y otras anteriores? Yo me imagino, sobre todo en materia digital, ¿no? Hay una nueva era. Sí. Hoy día las campañas se hacen a través de otros medios. Están, por supuesto, todavía los medios tradicionales, como la radio, estas denominadas palomas en las calles, pero también hay una corriente muy importante en lo digital, donde frenar o filtrar de alguna manera esa información puede ser un poquito más difícil, ¿no? Exactamente, por eso nosotros hacemos un llamado importante, porque en tiempos de campañas electorales donde aumenta significativamente la desinformación. Hay medidas hoy día que están realizadas por el servicio electoral con las plataformas digitales, además también con el control del gasto en plataformas digitales de parte de candidaturas y en relación a que las plataformas deben informar al CERVEL cuál es el gasto que están haciendo los candidatos y candidatas para que después el servicio electoral pueda cotejar con las rendiciones de gasto que hacen las candidaturas. Y ese también es una medida de control de la desinformación, del flujo de información electoral que hay en plataforma. Y sin duda, verificar en los canales oficiales, como las páginas que yo le decía antes del servicio electoral, que además de consultar los datos electorales, pueden también ver como la cédula de cómo va a ser el voto para ubicarse, quiénes son los candidatos que tienen derecho a voto las personas, porque además esto va cambiando, pues las regiones que hoy día no eligen senadores van a tener 2 cédulas nomás, van a tener la cédula de presidente o presidenta, van a tener la cédula de diputado o diputada, las que eligen senadores van a adicionar una tercera cédula, es decir, van a tener cédula de senadores, y en el caso de los chilenos y chilenas del exterior van a tener una sola cédula, porque ellos votan solo por presidente o presidenta de la República. Son más de 160.000 chilenas y chilenos del exterior que están habilitados para votar. Sin embargo, distinto a lo que pasa en Chile, el voto en el exterior es un voto voluntario. De las chilenas y chilenos que están registradas en el padrón electoral. Tanto la inscripción como también la votación es voluntario, porque se entiende las distancias, que no siempre están las mismas facilidades para que las personas puedan ir a votar. Y en el caso de Chile, esta votación es obligatoria. Y las chilenas y chilenos que no se excusen el día domingo porque se encuentren a más de 200 kilómetros de distancia pueden ser multados. Esto es una multa que va desde las 0,5 UTM a 1,5 UTM, o sea, desde los 35.000 pesos hasta los 104.000 pesos aproximadamente. Más o menos, sí. Entonces, la excusa del día domingo es ante la comisaría o en comisaría virtual de Carabineros de Chile. Y la única razón por la que nosotros tenemos que dirigir ahí es a dejar constancia de que nos encontramos a más de 200 kilómetros de distancia. Las otras situaciones de excusas que establece la ley serán respondidas o serán presentadas dichos antecedentes cuando sean citados por los juzgados de policía local correspondientes. Entonces nosotros hacemos este llamado porque es importante. A veces todas
pensamos que las excusas son todas las que reciben Carabineros, entonces podemos entregar cualquier excusa ese día. Claro, y que con eso ya está listo. Y está listo. No es tan así. Y no, pues solamente una constancia que después se tiene que comprobar, Claro. se tiene que llevar esa constancia al juzgado de policía local si es que somos citados o citadas por no ejercer el voto y ahí el juzgado de policía local determinará si existe o no sanción o si acoge o no la excusa que se presente. Perfecto. Subsecretario, yo le quería preguntar, ¿y por qué es importante que el gobierno se involucre en estos temas y realice este tipo de iniciativas, en especial en periodo electoral, considerando también la cantidad de plataformas, TikTok, Instagram, todas las redes sociales que abunda la desinformación, sobre todo en esta época, y que puede afectar mayormente a los jóvenes que ocupan más estas plataformas? ¿Por qué es importante que el gobierno se involucre en esto? Exactamente, Antonio. Y es importante porque nosotros como Estado y como gobierno tenemos el deber de que la ciudadanía se informe correctamente y tenemos también el deber de informar los procesos electorales que se están llevando a cabo. Recordar que el gobierno no tiene la dirección propiamente tal del proceso electoral, eso la tiene el servicio electoral como órgano autónomo, pero sí tenemos una coordinación con ellos con el propósito de lo que hoy día estamos hablando acá en la radio, que tiene que ver con la participación, la importancia que tiene la participación, pero también en resguardo del proceso democrático, que la gente se informe correctamente y que además esa simetría que existe respecto de, justamente estamos hablando de los jóvenes por las plataformas, pero también a veces adultos mayores, pues, o sea, personas mayores a través de TikTok, de Facebook, etcétera, que también ocupan plataformas, pero esa brecha que existe, nosotros la vayamos disminuyendo y lo mejor de todo es que la ciudadanía sepa qué es lo que va a elegir el día domingo, a dónde se tiene que dirigir, dónde están los canales oficiales donde puede hacer consulta y también con una medida de inclusión, porque el servicio electoral tiene habilitado una pestaña, por ejemplo, para las personas que son sordos mudos y que se pueden hacer consultas, etcétera, con lengua de señas. Claro. Hay un canal especialmente para eso que tiene una atención preferencial, es decir, si tienen algunas dudas las personas sordomudas también se pueden hacer consultas respecto en esta plataforma, porque no hay que olvidar que todas y todos los chilenos tenemos derecho a voto en un sistema que es obligatorio, pero este sistema además es inclusivo, tanto para las personas que se encuentren en situación con alguna discapacidad, con movilidad reducida, las personas mayores. Además, el voto asistido también está asegurado, que recordar que las personas pueden ir, por ejemplo, con acompañados, tienen que ir si van acompañados de una persona mayor de edad, que les acompañe a ejercer el voto. En caso que vayan solos, ellos pueden solicitarle al presidente de la mesa que les asista para ejercer el voto. Ya, perfecto. Y, o sea, están todos los resguardos suficientes para que ese día, y además también hay votos con sistema braille para las personas que tienen alguna situación de ceguera, o sea, están todas las condiciones para que este proceso eleccionario todas y todas podamos participar tranquilamente. Ya. Perfecto. Oiga, subsecretario, han habido diversas acusaciones por parte de algunas candidaturas de intervencionismo del gobierno. ¿Cómo se separa esa línea respecto de informar, para que la gente se informe respecto de estos temas que estamos conversando nosotros, y esta línea tan fina, ¿no? Y tan delgada, incluso cayendo en tecnicismos muchas veces, de acusaciones de intervencionismo derechamente? ¿Cómo toma el gobierno esas acusaciones derechamente? Nosotros, nuestra ministra vocera ha sido muy clara respecto de eso. Aquí hay que distinguir las cosas. Primero, en que si el gobierno es interpelado como tal bajo por una candidatura o por quien sea, nosotros tenemos el deber de responder en pos también de la transparencia. Si nosotros estamos hablando acá de buscar herramientas de combatir la desinformación, no pueden las propias candidaturas desinformar a la ciudadanía acerca de una política de Estado que estemos realizando como gobierno y pretender que el gobierno se quede silencioso respecto de eso, que sea amordazado o que sea lisa y llanamente censurado. No. Nosotros como gobierno somos la primera fuente de oficial de información respecto de cuando se cuestionan políticas públicas o cuando políticas públicas podrían estar en riesgo porque no se transparentan la cantidad de recursos, porque aquí se hablan de miles de millones que van a reducir del presupuesto, del gasto público, etcétera, pero
poco se dice de dónde se va a reducir esa cantidad de miles de millones de pesos que estamos hablando. Porque hablar de números es fácil, pero a la hora de tomar la guitarra y el control del gobierno, a aquellas candidaturas que lo pretenden, distinto va a ser con la realidad de las cosas. Entonces, aquí hay políticas públicas en juego y como gobierno tenemos el deber de responder y de también pedir transparencia en pos del proceso eleccionario. Sí. Porque la ciudadanía se tiene que votar informada, y votar informada también quiere decir con que si se señala como lo que hechos como lo que estamos conversando, ¿Sí? se tiene que señalar también de dónde se va a sacar eso, porque eso afecta a la economía en tiempos de que como gobierno hemos sido capaces de reducir la inflación, de tener crecimiento económico positivo del 2,8 sin considerar el crecimiento que aporta la minería, de tener números positivos en las exportaciones del país, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que este otro tipo de decisiones también afecta la macroeconomía y por lo tanto tenemos que asegurar los resguardos suficientes y la información requerida para la ciudadanía para que pueda votar el domingo 16 de noviembre. Sí. Subsecretario, estamos conversando con Erwin Díaz, subsecretario general de Gobierno. Yo le quería preguntar por la decisión que ha tomado la candidata Janet Jara de separarse, distanciarse del actual gobierno, marcando diferencias en distintos temas. ¿Cómo ven ustedes este desapego de la candidata respecto del gobierno del cual formó parte? Sí, nosotros lo que entendemos, por supuesto, es que primero la labor nuestra, como lo ha dicho el presidente de la República, es gobernar hasta el último día del mandato, sacar las políticas públicas que tenemos en discusión en el Congreso, entre ellas el presupuesto de la Nación, Sala Cuna, el levantamiento del secreto bancario, el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, son tareas que como gobierno nos corresponden. Las tareas de las candidaturas son tareas distintas a las tareas de gobierno y por lo tanto si la candidata tiene diferencias en pos de candidata con o cualquier, no solo la candidata mencionada, sino también cualquier otra candidatura con el gobierno, uno lo entiende que es parte del proceso eleccionario y además que porque se encuentran en dos dimensiones distintas. Sí. Y nosotros somos respetuosos de eso, como también lo que solicitamos que sean respetuosos de la actividad del gobierno y de las tareas que nos corresponde como gobierno. Y en ese sentido, lo que una candidatura haga versus lo que tiene que hacer el gobierno son tareas completamente distintas. Perfecto. Ya, subsecretario, está perfecto y se entiende, digamos, y es más bien lógico y se entiende que esto es parte de un contexto electoral, ¿verdad? Pero uno espera que las críticas vengan siempre de la oposición. Pero cuando vienen de alguien tan cercano, que trabajó hasta hace poquito en el gobierno, ¿no hay una sensación al menos de incomodidad o de un poquito de dolor? No, porque yo creo que es parte del proceso democrático de elecciones. Uno tiene que además primero tiene que comprender que nosotros somos quienes gobernamos y asumir la tarea de las responsabilidades que significa un gobierno. Y el presidente de la República en eso ha sido absolutamente claro. Pero distinto es lo que le corresponde, insisto, a un candidato o candidata presidencial, que no tiene por qué tampoco, a pesar de que haya tenido una tarea de responsabilidad en el gobierno, no tendría por qué pensar igual en todas las materias que el gobierno. Sin duda que uno tiene que ser comprensivo en ese ámbito y por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo es concentrarnos en lo que nos corresponde, que es gobernar hasta el último día del mandato del presidente, que es sacar las tareas adelante y seguir implementando las políticas públicas que hemos aprobado en el Congreso Nacional recientemente, como por ejemplo el nuevo servicio de acceso a la justicia y también Defensoría de las Víctimas, que yo lo doy como el caso más reciente porque yo creo que es un paso muy significativo en materia de seguridad y protección frente a la delincuencia que viven muchas familias y que era una tarea pendiente, una deuda que teníamos con víctimas de actos delictivos. Bien, pues subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz, conversando esta tarde con nosotros en ¿Qué hay de nuevo? Muchísimas gracias, subsecretario, por estar acá. Que tenga buena tarde. Muchas gracias, muchísimas gracias, Yerko, gracias, Antonia, y un gran saludo a todas y todos.